Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos, tanto los que estáis presencialmente como los que no. Vamos a inaugurar, bueno ya, damos por inauguradas estas sesiones, estas segundas jornadas, este segundo encuentro, lo hemos querido llamar así, porque no es exactamente algo académico en el sentido tradicional, congreso, jornadas de estudio. Realmente el encuentro se concibió el año pasado como un espacio para que quienes estamos en el siglo XVIII, dedicados al siglo XVIII, pudiéramos presentar lo que vamos haciendo. De modo que hubo y habrá presentaciones editoriales, de discos, de libros. Hay también investigación performativa, bueno, pues personas que tocan, que investigan sobre el instrumento, sobre la técnica o sobre determinados aspectos de la interpretación musical, histórica. Y luego tuvimos mesas redondas, debates, que también habrá. De modo que por eso hemos querido llamar encuentro, porque es lo que es un espacio de encuentro, es una ocasión para participar, para compartir este tipo de experiencia, de vivencia. Y vamos a empezar ya. Bueno, lo primero que tenemos es la presentación de este libro, Los estudios musicales del clasicismo, volumen 5. Volumen 5 porque esta es una serie que empezó hace unos pocos años, prácticamente sale un volumen por año, y esta es la primera vez que se hace una monografía dentro de esta serie sobre un autor. Este autor es Louis Misson, que es un músico, intérprete y sobre todo lo que nos interesa, compositor, muy importante de la segunda mitad del siglo XVIII. Este es un libro coeditado por Aurelia Pesarrodona, que nos acompaña pues, desde Barcelona, y por mí mismo. Yo lo que haré será procurar pues, hablar poco, de modo que nuestras dos invitadas, tanto Aurelia como María, puedan expresarse. María de la Morena es autora del catálogo de la obra de Louis Misson, que es también es un hito, es un logro en el estudio de cualquier compositor. El catálogo es importante, es casi previo a muchas cosas. De modo que, muy bien, pues vamos a empezar. Quizá podrías empezar tú, Aurelia, que has conocido el libro desde antes de que existiera y has estado no solo en la concepción, sino en el trabajo. ¿Realmente te ha merecido la pena dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a Louis Misson, que es un compositor desconocido, básicamente? Sí, perdona, Germán. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haber organizado esto y esta presentación. Y me hace mucha ilusión estar aquí, aunque sea en este formato virtual, pero bien, me hace mucha ilusión igualmente. Entonces, a ver, Germán, me preguntaba si había valido la pena dedicar este tiempo, este trabajo a un compositor que realmente conoce muy poca gente. Claro, pero quizá por eso precisamente para mí ha sido... es que yo ya hacía tiempo, en mis estudios sobre la tonadilla, ya hacía tiempo que la figura de Misson estaba allí y que veía que se tenía que hacer algo con él. Y por tanto, ha valido la pena, claro que ha valido, ha sido un esfuerzo grande, lo sabes, Germán, ha sido una cosa complicada, difícil, pero al final lo hemos conseguido y yo creo que ha valido muchísimo la pena. Porque es de esos nombres, Misson, que aparece en las historias de la música, aparece en los libros, pero en realidad se conoce muy poco y valía la pena realmente hacer algo así para finalmente pues darlo a conocer, actualizar la visión que había de Misson, porque un poco la impresión que hemos tenido es que siempre se iba repitiendo lo que ya se había dicho y no había una revisión real de la figura de Misson. Es un poco lo que hemos intentado hacer en este trabajo. Así que vale la pena, claro. Bueno, por supuesto. Y como coeditora del volumen, podrías presentar, porque realmente es la presentación de este volumen, ¿podrías explicar qué se va a encontrar el lector aquí? Claro, ¿qué aporta el libro? A ver, es eso, la figura de Misson como un músico poliédrico, por una parte un instrumentista muy reconocido en su propia época, además compositor de música de cámara y también compositor de música teatral. Entonces tiene estas diversas facetas y el libro intenta reflejarlas un poco.
Además, no solo eso, sino que también se profundiza en aspectos biográficos y de antecedentes familiares. En ese sentido, uno de los, un artículo muy importante es el de Marcel Gras, que hace una exposición de los antecedentes familiares de Misson, que ella descubre a partir de unas fuentes muy especiales, que son las libras das Pursallas, que están en el archivo capitular de la Catedral de Barcelona. Entonces, a partir de ahí empieza a encontrar que en los años que están los padres de Misson en Barcelona había un montón de músicos militares, todo relacionado. Entonces hace esa panorámica y también llega hasta los abuelos de Misson. Entonces, pues es también una aportación importante, pero también hay aportaciones desde el punto de vista del teatro musical, sobre ese artículo sobre la tonadilla, las aportaciones de Misson a la tonadilla, y después también trabajos sobre Misson como compositor de música de cámara, de las pocas sonatas que se han encontrado. También aparecen estudios, por ejemplo, el estudio de María Díez Canedo, que explica una obertura que se encontró de Misson en México, en Durango. Ahí también tenemos una aportación de más allá del océano, en la que se pone de manifiesto la presencia de obras de Misson en Latinoamérica, en México concretamente. Y después también pues, sobre la sonata para flauta en la menor, de una aportación de Jordi Greffé, flautista. Los dos son flautistas, también como Misson. Bien, es un poco esta la visión panorámica del libro. En cuanto a los trabajos sobre la tonadilla, pues tenemos el artículo de José Antonio Morales de la Fuente, que es un especialista en Antonio Guerrero, digamos, el contrincante en la paternidad de la tonadilla, ¿vale? La paternidad de la tonadilla está entre Misson y Guerrero, entonces su artículo lo trata desde el punto de vista de lo que hace José Antonio es muy, muy interesante, porque indagan quiénes podían ser los autores de ese famoso artículo del memorial literario que explica el origen de la tonadilla. Entonces explica por qué. Porque parte de cómo es que dicen que Misson fue el padre de la tonadilla y no Guerrero. Entonces él habla de eso, y después también el artículo tenemos, bueno, luego yo también en mi trabajo lo que hago es analizar las primeras tonadillas para ver un poco desde el punto de vista dramatúrgico musical qué aportan estas obras al origen del género, dentro de una renovación general de los géneros breves que se da no solo en la tonadilla, sino también en el sainete. Un poco mi aportación. Y luego el artículo de Luis Felipe Camacho, que trata sobre la metalepsis en las tonadillas de Misson. Es un artículo ya más analítico sobre sus tonadillas desde el punto de vista del metateatro, que es algo muy, muy interesante y muy propio de la tonadilla, realmente, como género breve. Y también el artículo un poco bisagra, el de Elena Alcaraz, que lo que hace es hablar del papel de los violines en las tonadillas. Y ahí tenemos, pues eso, desde el punto de vista de cómo Misson trataba los aspectos instrumentales de un instrumento que en principio no sería el suyo. Y Elena Alcaraz hace un análisis muy interesante sobre el uso de los violines ahí en esas tonadillas, y ya da paso a los capítulos dedicados a la música de cámara. Bien, es un poco esta la panorámica del libro. Bastante. Y el libro, comentábamos al principio, incluye también el catálogo de la obra de Misson. Catálogo que ha realizado durante años María de la Morena, que también nos acompaña hoy y que quizá lo puede presentar. El catálogo, la verdad es que es un instrumento muy útil para estudiar a cualquier compositor. Y hay cuestiones como las que comenta Aurelia. Hay música de Misson en América, hay música de Misson en Italia. Bueno, pues si queremos saber qué música hizo Misson, dónde están las principales fuentes, el lugar al que acudimos es al catálogo de compositor, si es que existe, porque hay muchos compositores, por ejemplo los compositores de tonadillas, cuyo catálogo pues realmente está por hacer, es un mundo por explorar. De modo que, bueno, cuéntanos, María, ¿cómo fue meterte en esta cuestión del catálogo? Meterte a hacer un catálogo, que es como hacer un diccionario. Hay poca gente que se meta en un empeño de este tipo.
Y bueno, ¿cómo lo has hecho? ¿En qué consiste el catálogo? ¿Qué tiene de peculiar tu catálogo? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Germán y a Aurelia por ayudarme y participar en este tema. Y bueno, lo único que puedo decir es que cuando me lo propuso Germán a través de Isabel Lozano, pues yo dije que sí inmediatamente, pero automáticamente vinieron las preguntas de ¿y ahora cómo lo hacemos?, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ahora cómo lo hacemos fue buscar todas las fuentes que singularmente están todas prácticamente en Madrid, aunque hay bastantes dispersas en algunos otros sitios, pues como México, incluso hemos encontrado algo en Alemania y alguna cosa más así como un poco extraña. Y bueno, pues lo que realmente hemos estado haciendo ha sido aglutinarlas todas y viendo lo que había, pues decidimos hacer una ficha. Y una ficha que realmente unificara y que diera espacio a todas aquellas cosas que podían ser interesantes y observaciones puntuales para un catálogo. Entonces, bueno, hacer el catálogo ha sido una maravilla. Ha sido tiempo, pero ha sido un tiempo que me lo he pasado fenomenal. He aprendido muchísimo y además de eso, pues como musicóloga me ha ayudado a aprender de la investigación y a cultivar la paciencia, porque para estas cosas siempre hay que cultivarlas. Bueno, el catálogo de María, además, es un catálogo quizá un poco peculiar, porque la manera en la que se identifican las obras es quizá un tanto inusual. Esto, bueno, tiene sus motivos, hay buenos motivos para hacerlo así, tiene sus ventajas. Quizá la desventaja es que es muy distinto, no es lo típico, no es el típico catálogo. Pero bueno, quizás esto nos lo podría detallar un poco, de modo que, bueno, que se pueda entender en general fácilmente cómo has ordenado las cosas y cómo las identificas. Bueno, la asignatura, por así decirlo, tiene como tres partes. La primera parte aparece la MI, que en este caso es Misón, pero también coincide con mis apellidos, que es Morena Iglesias. Acto seguido iría lo que son las referencias, que son 2 letras, a las diferentes formas, ya sea bailes, comedias, minué, seguidilla, tonadilla, oratorio, obertura. Entonces hemos cogido las 2 primeras letras para seguir en ese segundo espacio, y el tercer espacio es las 3 primeras letras del título. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan las 3 primeras letras del título hay muchos que tienen la misma manera de empezar, ¿no? Pues chasco, otra cosa, ¿no?, que empiece por CHA. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos el número nominal al final. De esta manera, cuando vayan apareciendo nuevas obras, que aparecerán, porque sigue habiendo muchísima cantidad de material sin catalogar en diferentes bibliotecas, archivos y demás, pues podremos ir incluyéndolas, con lo cual siempre el catálogo de alguna manera estará vivo y se podrá revisar. Entonces yo creo que es una manera de que podamos seguir introduciendo lo que haya nuevo. Hay otra ventaja, y es que realmente cualquiera que encuentre una obra nueva de Misón la puede incluir en el catálogo. Yo no sé si esto queda muy claro. Un ejemplo de tonadilla, María, por ejemplo, sí. Imaginemos que hay una tonadilla que se llama, pues yo qué sé, el chasco del abate. En tu catálogo, ¿cómo estaría identificada esa tonadilla? Bueno, pues estaría MI primero, guión bajo, siguiente TO de tonadilla, que has comentado, y lo siguiente sería otra vez el guión bajo, y el chasco de X, lo que sea, pues sería CHA, ¿vale? Esa sería lo que sería su signatura, por llamarlo de alguna manera, dentro del catálogo. Y luego, acto seguido en la ficha, pues ya irían diferentes cosas. No sé si quieres que cuente un poco cómo es la ficha o... Bueno, eso ya quizá es más entrar en adelante. mucho detalle. Vale. Ya, entonces, imaginemos, como se da el caso, de que igual tenemos otra tonadilla que es el chasco del abate, segunda parte. O en vez del chasco del abate, el chasco de la naranjera. Claro, eso sería MI, de Misón, TO de tonadilla, CHA de chasco,
pero claro, es que ya había un chasco antes. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? En ese caso, se pone el ordinal al final y entonces se coloca por orden alfabético. De esta manera, lo que está pasando es que cuando vayan pasando todos los chascos, chascas, etcétera, etcétera, pues no estará moviéndose el catálogo y las asignaturas no se estarán solapando unas con otras, ni antes se llamaba de una manera y ahora, sino que se podrán ir añadiendo. O sea, que sería MI, TO, CHA1, MI, TO, CHA2 y bueno, sucesivamente. Supongamos que alguien de los que nos escucháis se encuentra en cualquier sitio una tonadilla de mi son que es el chusco, por ejemplo, y no está en el catálogo de María. Pues es muy fácil incluirlo, se puede hacer ya desde ese momento. Sería MI, TO, CHU, directamente. De modo que bueno, esto sí es una ventaja grande porque es un catálogo que queda abierto y, como ha dicho María, es previsible que aparezcan obras, que aparezcan más obras. Y cuanto más se conozca mi son y cuanto más se investigue, más fácil será que haya interés y que quizás haya conciencia de que a lo mejor hay otras obras que no están identificadas y que no están en el catálogo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay una cuestión con el catálogo que igual llama la atención, y es que no tiene música. ¿Nos puedes decir algo de esto, María? Bueno, en un principio, cuando decidimos cómo hacerlo y demás, pues bueno, para hacer los libros también el tema del espacio, pues sí, se piensa en él, ¿no? Entonces, en un principio, hasta ver qué era todo lo que teníamos, hasta dónde podíamos llegar y demás, pues decidimos no incluir música para poder catalogar bien todo lo que tenemos a día de hoy, incluir todo lo que tenemos y posteriormente, si llega el caso, poder hacer un catálogo más amplio, pues con música y con el texto, etc. Bueno, y la siguiente cuestión, que va a ser la última del catálogo. Si no tenemos música, si no tenemos el principio de la música para verificar exactamente cómo es esa obra o cómo es una obra, ¿cómo podemos saber que la obra que hemos encontrado viene a ser la que muestras en el catálogo? Bueno, pues dentro de la ficha, tengo que recurrir a la ficha. Dentro de la ficha está especificada en qué biblioteca se encuentra esa obra o en qué archivo se encuentra esa obra y además pues se encuentran las variantes del título, que hay obras que tienen varios títulos, y también se encuentra, por ejemplo, el número de voces o incluso la plantilla que se utiliza para esa obra. Con lo cual, cuando uno encuentra una obra de Misson y la quiere buscar en el catálogo y puede ser que tengan diferentes nombres, al cotejarlo con la ficha que tenemos, seguramente encuentre que es la que está buscando, que se llama de otra manera porque ha visto que tiene la misma plantilla, el número de voces igual y está con las mismas asignaturas de cada uno de los archivos o bibliotecas en los que haya buscado. Muy bien. Bueno, una última cuestión para Aurelia, antes de abrir el turno de palabra, que es una cuestión un poco a bocajarro, así de... Pero bueno, por lo que conoces de Misson, que bueno, pues ya de antes te habías tenido contacto con su música y la habías estudiado, ahora más, pero bueno, por lo que conoces de Misson, ¿por qué crees que es destacable este compositor? ¿Qué es lo que tiene de peculiar o de especial interés? A ver, por lo que conozco, sobre todo de tonadillas, ostras, tenemos quizá una imagen de la tonadilla que es una tonadilla más mal llamada, porque no me gusta nada, más madura, más evolucionada, más clásica, podríamos decir, que es la serna. Yo que he estudiado valedor, vale, pero Misson tiene una frescura especial. Yo he cantado Misson, además. He hecho conciertos con música de Misson, lo he interpretado, lo he vivido. Y es muy teatral, debo decir. Además, hay una cosa que comentamos también tú en tu capítulo que antes no he nombrado, lo siento, pero que haces una panorámica sobre el impacto de Misson, un poco como canon, que decías, como referencia. Pues una cosa que valoraban mucho en la época y después era la capacidad que tenía Misson para plasmar las emociones, los afectos, los sentimientos.
algo que a veces en tonadillas incluso se puede encontrar de manera caricaturizada. Y esto, interpretarlo, yo recuerdo, por ejemplo, El equívoco de Misson, que es a solo, que es divertidísima, pero que es la tonadillera, la que canta, pasa por todas las emociones en pocos minutos. Me pareció fantástico eso, pero no solo eso, además, los detalles musicales, es un compositor extremadamente refinado, eso se ve muy bien en el libro, por ejemplo, en el artículo de Elena sobre los violines, es extremadamente refinado, pero a la vez sabe captar muy bien todo el espíritu que podríamos llamar popular, entre comillas, el uso de castañuelas, el uso de aires populares tipo seguidillas, jotas, todo eso, lo domina, pero a la vez es extremadamente refinado. Y es una música, por lo que yo he podido ver y comprobar, de una gran calidad y que valdría la pena, por supuesto, seguir interpretando y dar a conocer, porque es eso lo que he observado, es muy teatral y luego eso, muy refinado, muy exquisito, pero y a la vez que sabe conjugar muy bien eso con la música popular de la época. Y aparte muy divertido, muy divertido. Yo concuerdo, eso iba a añadir yo, pero ya no añado. Misson realmente es muy divertido. Yo desde que empecé a estudiar las tonadillas me llamó mucho la atención lo divertido que podía ser este hombre. Recuerdo, hay una tonadilla que es Sacristán, el payo y su mujer, segunda parte. Ese es SAC 2. Efectivamente. Recuerdo que estábamos varios miembros del equipo de investigación, alguno presente aquí, literalmente partidos de risa en la biblioteca histórica en Conde Duque. Habían cerrado ya, prácticamente eso se podía hacer, y además nos dejaban las tonadillas aquellas. Y aquello es que realmente era tan divertido que no te podías creer que hubiera escrito lo que había escrito. Muchas veces es un poco irreverente, sí, pero realmente sí, es un compositor, bueno, muy apreciable, que merece que se conozca y merece que se recupere, porque además es música muy bonita, es música bien hecha, música muy bien hecha, muy efectiva, divertida y bonita. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas breve, o quizá muy breve, según cuántas preguntas haya. Pero bueno, si los que estáis aquí presencialmente, alguien quiere preguntarle algo a María o a Aurelia, pues sería el momento. Vamos a dar la ocasión siempre, ¿no?, de que pueda haber este tipo de intercambio. Sí, profesor Gustavo Sánchez. Sí, el asunto de las oberturas me ha llamado la atención, claro, porque en esa época podría ser también una sinfonía, están asociadas a otra obra dramática. ¿Esto cómo lo habéis encontrado? Quiero decir, ¿qué casos hay, ¿no? ¿Oberturas independientes, instrumentales a modo de sinfonía, o se supone que podrían estar ligadas a una obra dramática? ¿No sé? Sí, Aurelia, cuéntanos tu experiencia con las oberturas. Bueno, mi experiencia, en realidad, con las oberturas de Misson es una que se conserva en la Catedral de Durango. A ver, esto, quien domina el tema, en realidad es María Díaz Canedo, que fue quien hizo el artículo sobre eso. Pero sí, en efecto, son oberturas tipo sinfonía, no está, en principio, asociada a ninguna obra teatral. En la que se encuentra de Misson está en un volumen con otras obras de otros compositores, Locatelli, etcétera, son compositores italianos, y está completamente descontextualizada si formaba parte de una obra teatral, eso no se sabe. Lo que hace María Díaz Canedo es contextualizar esa obra dentro del entorno de la Catedral de Durango, que es muy interesante que obras instrumentales estén en un archivo eclesiástico mexicano. Eso es lo que ella trabaja ahí en ese artículo, pero eso es una obra fuera del contexto teatral, totalmente. Y que seguramente se podría tocar como trío de cuerda sin ningún problema. De hecho, hubo cierta duda entre si considerarlo trío, pero bueno, como lo que pone es obertura, pues así quedó. Bueno, pues muchas gracias a las dos por estar aquí, en espíritu las dos, presencialmente una, otra virtualmente. Y vamos a terminar ya para dar paso a la siguiente intervención, porque tenemos un horario que hay que cumplir estrictamente para no quitarle tiempo a nadie. De modo que, muy bien, pues muchas gracias a las dos, a los que estáis aquí por vuestra ejemplar atención, y vamos entonces a
el siguiente acto que tenemos previsto es una mesa redonda, también presentación de otra iniciativa editorial que sale de aquí de la universidad, de modo que, bueno, pues cambiamos los equipos y enseguida estamos. Bien. Muchas Venga, gracias. hasta luego, muchas gracias. Adiós.